Preguntarte, bueno, vos cómo te empezaste a interesar por el cosmos, por las estrellas. No sé si hubo un momento así culmine de que Mm. viste las estrellas y dijiste, no sé, me quiero dedicar a esto. Bueno, eso un poco. Creo que hubo muchos momentos, pero de hecho es bastante diferente a la historia de la mayoría de la gente que conocí, al menos en la facultad, estudiando astronomía. Yo me sentía un poco sapo troposo porque es muy común que la gente tenga esta pasión por la astronomía desde chicos, tengan un telescopio, sepan que quieren ser astrónomos desde la época, desde la edad a la que todos nos gusta la astronomía, cuando uno tiene, no sé, o casi todos, 5 o 6 años, es súper como interesante y fascinante. Bueno, yo no era una de ellas. O sea, sí, Mira, de chiquita en algún momento quería ser astronauta, como también quería como todos ser los chicos. bailarina o cualquier otra cosa, claro. Claro. Pero no es que tenía esa pasión por el espacio, ni el cielo, ni tenía un telescopio. Eh, pero sí que me gustó siempre mucho la matemática y la física, más aún la matemática en la época del colegio que la física. Y no sabía bien qué estudiar y no vengo de una familia donde haya científicos, es una familia un poco más tradicional. O sea, tengo una tía, pero tía segunda, que es física y ella tuvo influencia en algún momento cuando yo estaba en crisis de carrera, pero en realidad eh, empecé estudiando algo que se llama actuario, que es muy matemático, pero en la Facultad de Ciencias Económicas, como matemática financiera, tiene que ver con estadísticas. Y, y la carrera me gustó, hice 3 años más el CBC, la carrera me gustó porque era matemática, pero empecé a estar más interesada en leer cosas como libros de Stephen Hawking y pensar en el espacio. Me acuerdo, sí, algunas veces ir al campo y mirar el cielo y pensar en el inicio del universo y la distancia tiene que ver con el pasado. Pero bueno, no sabía bien qué hacer. Entré como una crisis de carrera porque me interesaba mucho eso, no tanto porque me molestara estudiar lo que estudiaba. Y bueno, finalmente creo que lo que fue un detonante, además de todo esto de estar pensándolo, de pensar, estudiar física o astronomía, vi una película que es Contacto con Jodie Foster. En realidad está basado en un libro de Carl Sagan y que después leí el libro también. Y eso me generó como unas ganas de estudiar astronomía. Más que nada, la película tiene que ver con buscar extraterrestres. Toda esa parte a mí no me... Que si hacían contacto o no hacían contacto, a mí esa parte no me interesó tanto como la pasión del personaje que dormía en el desierto, pero yo sentía como que estaba sola, pero nunca estaba sola porque tenía esa pasión que la acompañaba y la motivaba. Y dije, yo quiero hacer eso más allá de los extraterrestres. Entonces, eso fue como un punto en el que sí, quizás es ese eureka del que me venías preguntando. Pues qué interesante porque fíjate también que hay mucha gente que dice, uy, no sé qué estudiar, o no sé por qué cambiar la carrera, y esto y lo otro, y la verdad que nada, vos ahora te estás dedicando a eso y nada, y llegaste a donde llegaste, así que tampoco hay que Sí, tenerle miedo al cambio, ¿no? tal cual, tal cual. Yo creo que si se quieren cambiar de carrera, cámbiense, que persigan sus sueños. Tenemos la suerte en Argentina de tener educación gratuita. La universidad es gratuita, es muy buena. Y después de haber estudiado 4 años, si hubiese estudiado acá en Estados Unidos no me hubiese animado a cambiarme, porque uno ya tiene una deuda importante y necesita actuario, me hubiese dado una carrera más segura financieramente. Claro. Pero como estaba en Argentina, dije, termino el semestre, termino todas las materias, hice todo, seguí todo el semestre por la duda, porque uno puede ir, probar y si no, volver. Pero nunca, la verdad es que nunca quise volver. Cuando empecé astronomía me encantó. Así que sí, yo les recomiendo, al menos basado en mi propia experiencia, que no hay nada, no hay sueldo que pueda superar el placer de trabajar en lo que a uno le gusta todos los días. Pues me imagino. Y nada, y quería preguntarte, ¿cómo fue tu recorrido, bueno, de Buenos Aires a Harvard? Em, nada, bueno, eso. Y si, bueno, si esa materia de matemáticas, esos 3 años que hiciste, te sirvieron en algo, te ayudaron en algo.
Sí, sí, claro que me ayudaron. La verdad es que no se me reconocieron no se me reconoció ninguna materia más que el curso de ingreso, porque yo hice las matemáticas en ciencias económicas y estas eran matemáticas de ciencias exactas y naturales, y es un poco diferente en cuanto a cuán rigurosas son. Así que tuve que hacer todo, pero bueno, obviamente sí me sirvió tener ese, como esa base. Eh, yo estudié en La Plata porque no hay astronomía en Buenos Aires y yo sabía que a mí me interesaban las preguntas como las que había leído en los libros de Stephen Hawking, la relatividad general, los agujeros negros, pero desde un punto de vista teórico. O sea, yo creo que estudié astronomía por error, aunque es un error del que no me arrepiento, pero yo pensé cuando elegí la carrera que la astronomía estudiaba objetos astronómicos y todo lo que tenía que ver con el universo, el Big Bang y astros en sí se estudiaban en astronomía y que física estudiaba otras cosas. Quizás un poco de astrofísica, pero más que nada lo que pensaba es que voy a tener que estudiar materiales, superconductor, cosas que no me interesaban tanto. Sin embargo, después me di cuenta que la astronomía es un poco más observacional y que la física es lo que a mí me interesaba. Me interesaba la física teórica, quizás la física fundamental. Entonces, estudié toda la carrera de astronomía y sin embargo seguía sin tener esa pasión del telescopio que todos tenían cuando eran chiquitos, porque fui muy, muy teórica, solamente observé una vez porque era un requisito y, y después hice el doctorado en física teórica en la UBA, porque ahí me di cuenta que en realidad tendría que haber estudiado física, pero me ayudó un montón a estudiar astronomía y después hacer física, me parece. Como que también es eso, ¿no? Yo creo que esto que a uno le preguntan, no sé si en Argentina también, ¿cuál es tu plan para los próximos 5 años? Está bueno tener un plan, pero la verdad es que nunca ocurre, al menos nunca me ocurrió a mí así, y que está bueno ser flexible y los accidentes que pasan también nos van aportando perspectivas que no tendríamos si hubiésemos tomado todas las decisiones más apropiadas en su momento, ¿no? Y quizás un poco sacar provecho de estas experiencias que lo desvían un poco a uno del camino. En mi caso, estando donde estoy ahora, miro para atrás y no cambiaría muchas cosas, algunas sí, pero no muchas. Pero bueno, quizás otro camino me hubiese llevado a otra cosa interesante también. Claro, y uno también va aprendiendo el camino de los errores que tiene, de los golpes que tiene y eso está buenísimo. Yo me acuerdo que mi viejo decía o se gana o se aprende. Y yo con él. Exacto. Y eso me parece está buenísimo. O sea, hice la carrera en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y después hice en la UBA el doctorado. Y en la mitad más o menos de mi doctorado, cuando me faltaban 2 años, me vine a una universidad acá que se llama Brandeis a colaborar con una persona porque yo estaba estudiando teorías de gravedad, o sea, como la teoría de Einstein, pero en más dimensiones, algunas cosas que podrían ser distintas, que podrían ayudar a hacer la gravedad y la mecánica cuántica, que son incompatibles, podría ayudar a hacerlas más compatibles. Bueno, la teoría que yo estaba estudiando tiene una solución de agujero negro, se llama, que es, digamos, es como son los agujeros negros en esa teoría, que la descubrieron Boulder y Desser. Y Desser estaba en Brandeis en ese momento. Entonces yo vine acá a trabajar con Desser, a Brandeis, va. Y ahí empecé a venir donde estoy yo ahora, que es el Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian. Es uno de los centros de astrofísica más grandes del mundo, creo. Es un centro muy grande para astrofísica. Entonces, estando cerca en esta zona, empecé a venir a seminarios, a hablar con gente, a colaborar, porque por más que yo hacía física en ese momento, tenía esta carrera de astronomía. Entonces, la astrofísica me pegaba bastante cerca, entonces me empecé a conectar. Pero también me interesó mucho un grupo en Brandeis, donde estaba yo, que era de neurociencia. Entonces me sumé a ese grupo de neurociencia, pero obviamente yo de biología no sé, ni sabía nada. Y entonces me sumé al grupo computacional, que es donde pensé que podía aportar quizás un poco. Entonces ahí es cuando primero aprendí lo que eran las redes neuronales. Esto en 2010. O sea que no eran tan Claro, famosas. ahora Sí, tan eran populares como ahora. no era como ahora, pero en ese momento se estudiaban para tratar de explicar el funcionamiento del cerebro. Se creía que el cerebro funcionaba así, que aprendíamos como las redes neuronales.
Entonces después seguí con mi camino de astrofísica, después me vine al Centro de Astrofísica de postdoc, a hacer cosas de astrofísica computacional, de estrellas, pero seguí pensando en las redes neuronales, porque si bien no estaba claro si así funcionaba el cerebro o no, estaba claro lo poderosas que eran. Entonces seguí pensando en eso y tratando de aplicarlas a la astronomía, hasta que en un punto que se empezó a poner más de moda el aprendizaje de máquinas, quería aprenderlo un poco más formalmente y me fui estando acá en el Centro de Astrofísica, me fui a la parte de computación de Harvard, a estudiar más que nada, a dedicarme a investigar cosas de inteligencia artificial y a dar clases en el programa de máster de inteligencia artificial. Entonces ahí como que aprendí un montón más de este tema, pero siempre lo quería aplicar a la astrofísica. ¿Por qué la astrofísica con inteligencia artificial? Porque la astrofísica tiene un montón de datos y en este momento sobre todo estamos empezando una era de una revolución de datos en astrofísica. Acaba de abrir los ojos al universo Vera Rubin ahí en Chile, que es un telescopio súper poderoso, que observa, detecta más o menos 10 millones de eventos astrofísicos por noche. Entonces, en un año de observaciones de Vera Rubin vamos a observar más cosas, más eventos que en toda la historia combinada. Entonces no podemos seguir así. Y eso es todo un telescopio nuevo, de todos los que se vienen y de los que están, ¿no? James Webb. Entonces es como que no podemos seguir haciendo investigación de la misma manera. Es como... Claro. Vamos a encontrar un montón de cosas nuevas, pero ¿cómo las vamos a encontrar? Es como la aguja en el pajar. Aunque haya un montón de agujas ahora, porque tenemos muchos más pajares, sigue siendo difícil encontrarlas, ¿no? Entonces necesitas técnicas que te ayuden a analizar todo ese mar de datos y encontrar cosas que ya conocemos, pero también lo que me parece que es más interesante que todo acá es encontrar cosas nuevas que no estábamos esperando encontrar. Si querés en un mar de datos buscar algo nuevo, no se puede hacer eso sin inteligencia artificial. Lo puedes encontrar por accidente, pero nuestros métodos tradicionales hacen que tengamos que decirle a los programas, hagamos programas para que encuentren cosas que se parecen a esto o a lo otro, que son de esta manera o de la otra. Ni siquiera se parecen, eso ya es muy difícil si uno no tiene inteligencia artificial. Pero con la inteligencia artificial lo que puedes hacer es decir, ok, esto es lo que conocemos. ¿Podés mostrarme cosas que no se parezcan a esto? Y eso es lo que es súper interesante y que abre un montón de